Cuando nosotros valoramos el perfeccionismo y lo reforzamos, entramos en un terreno peligroso. Porque ya no solamente tú te crees el estándar, sino que puedes llegarte a creer merecedora de todo, inclusive hasta del favor de Dios. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida a una nueva entrega de nuestro podcast, Joven Verdadera. En este episodio tendremos a nuestra última invitada en nuestra serie Mensajes Urgentes para ti. En los últimos meses hemos estado invitando a mujeres para que nos compartan cuál es ese mensaje que arde en sus corazones para esta generación. Y la invitada de hoy es nuestra amadísima hermana, amiga Yamel García de Jaramillo. Me imagino que la conoces por el videocast Arraigada. Si no lo conoces, ve a YouTube, busca nuestro canal Aviva Nuestros Corazones y en los playlists ahí verás nuestro videocast Arraigadas. Es una entrega semanal que nos ayuda a crecer en esperanza y gozo. Así que no olvides pasar por YouTube y ver ese videocast. En esta ocasión ella nos va a estar hablando acerca de su lucha con el perfeccionismo y cómo el evangelio le trajo libertad de esa trampa. Así que presta oídos, abre tu corazón, presta atención y responde a lo que Dios te va a hablar hoy a través de su palabra. Dios te bendiga. Hola mis amadas jóvenes verdaderas, por aquí Yamel de Jaramillo, súper emocionada de estar aquí una vez más con ustedes en este podcast de Joven Verdadera y tener la oportunidad y el privilegio de compartir un mensaje que arde en mi corazón con todas ustedes. Así que sin mucho preámbulo, vamos a conversar sobre un aspecto que de manera particular ha sido una lucha en mi vida. Y quizás tú, al igual que yo, puedes pensar que es hasta algo bueno. Y verás, en este mundo caído, lleno de mentiras, es fácil creernos que el ser perfeccionista es algo hasta bonito. Y sí, claro, yo soy partidaria 100% de que las cosas se deben hacer con excelencia y más para el Señor. Pero si miramos esto bajo el lente correcto, nos encontraremos con muchas otras cosas que no son tan bonitas, sino que más bien son pecados. Y dependiendo del tipo de crianza que hayamos tenido, esta tendencia a ser perfeccionista puede verse más marcada en unas más que en otras. En mi caso particular fue muy marcado. Entonces, en medio de esta pseudo fortaleza se esconden muchas otras cosas. Se esconde el orgullo, el creerme superior a los demás, el no mostrar paciencia a los demás. Y para mí una de las más peligrosas es creerme que yo soy el estándar y obligar a los demás a vivir a la altura de mi estándar. Y mejor no entremos profundo ahí. Así que si lo analizamos bien, de una manera u otra, lo que estamos haciendo es tomando el lugar de Dios. Yo era algo así como los amigos de Job, más o menos. Si algo salía mal, era porque algo malo se hizo. Por ende, viene que la ley de la retribución. Tienes tu consecuencia y eso cuando lo llevamos a la vida cristiana se traduce en legalismo. Pero esta actitud venía disfrazada de la mejor excusa. Es que yo soy perfeccionista. Así que ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para empezar también yo quisiera como que le diéramos un vistazo a cómo el mundo secular define el perfeccionismo o más bien al perfeccionista. Entonces, una persona perfeccionista es una persona que se niega a aceptar todo corto de un estándar de perfección. Pero claro, ¿quién define ese estándar de perfección? Pues dicha persona. También dicen que el perfeccionismo es un rasgo de personalidad que se relaciona con la creencia de que es necesario hacer las cosas extraordinariamente bien. Hasta ahí podemos ir bien, pero fíjate lo que dice aquí, sin cometer errores. Y que se deben tomar decisiones que no conlleven ningún tipo de equivocación o pérdida.
según el psiquiatra D. Burns, él dice que un individuo perfeccionista es aquel que pretende lograr objetivos inalcanzables para él, que son poco razonables. Es una persona que se dirige de forma compulsiva hacia metas que no pueden alcanzarse y que se siente inseguro respecto a su valía personal, que determina según su capacidad para cumplir dichos objetivos. O sea, imagínense lo que es vivir dentro de esa descripción. Sigue diciendo que el perfeccionismo hace referencia a la creencia de que tiene un individuo de que debe alcanzar la perfección en todo lo que hace, en todos los ámbitos de la vida. Las personas perfeccionistas se exigen unos estándares de calidad muy altos, lo que a menudo puede ocasionar frustración y otros problemas psicológicos. Y a mí me encanta cuando a veces vemos definiciones así, digamos, de manera secular, y me gusta ver que el mismo mundo secular reconoce que el ser perfeccionista no es algo saludable, pero a la vez esa misma cultura, ese mismo mundo, esa misma cosmovisión nos obliga o nos empuja a practicarlo. Qué irónico, ¿no? O sea, es como curioso. Sin embargo, fíjate que dentro de no tener ninguna cosmovisión bíblica, esto lo ubica y lo describe como algo que no es real y que está en la percepción del individuo. En la psicología también le conocemos a los perfeccionistas, se le conoce como el síndrome del perfeccionista o el trastorno anacánstico de la personalidad. Y obviamente sus causas pueden ser variadas, pero personalmente, y viendo las cosas a la luz de la palabra de Dios, con una cosmovisión bíblica, yo entiendo que la principal causa de esto es el pecado. Cuando nosotros valoramos el perfeccionismo y lo reforzamos, entramos en un terreno peligroso, porque ya no solamente tú te crees el estándar, sino que puedes llegarte a creer merecedora de todo, inclusive hasta del favor de Dios. Y claro, esto no es algo que uno lo diga abiertamente, pero cuando comenzamos a compararnos y a decir cosas como, pero yo no hago eso, o yo nunca haría eso, algo así, o yo siempre hago las cosas de tal manera, o yo siempre hago tal cosa. Esos absolutos, cuando nosotros comenzamos a aplicarlos a nosotros mismos, nunca nos llevan a una buena cosa. El perfeccionista, como vimos, se pone objetivos irracionales que normalmente crean tensión, una tensión constante entre este tipo de vida. ¿Y saben qué pasa? Que entonces nos provoca a vivir en una eterna insatisfacción en todo lo que se hace. Entonces, eso nos va a llevar a una vida que va a ser insufriblemente amargada. En mi caso particular, yo tenía 1001 razones para yo justificar ese perfeccionismo en mi vida que yo buscaba. Y créanme que era bastante buena justificándolo. Pero, y me encantan los pero, una vez la palabra de Dios confrontó mi vida con varios versículos y con varias historias en la palabra de Dios, ahí fue que empezó realmente a transformarse. Y quiero compartir con ustedes algunos de estos versículos bíblicos que confrontaron mi vida. Y quiero que veamos, primero dice, Proverbios 21:4 nos dice, los ojos altivos y el corazón arrogante y la lámpara de los impíos son pecado. Salmo 75:1 dice, Dios humilla al orgulloso y exalta al justo. Salmo 75:5 dice, no levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente. ¡Auch! Esas palabras son bien fuertes, y eso es lo que muchas veces cuando actuamos como perfeccionistas sin darnos cuenta es lo que estamos haciendo. Y yo creo que no podemos olvidar ni dejar de lado la historia de Nabucodonosor, que la encontramos en el capítulo 4 del libro de Daniel. Y les voy a leer a partir del versículo 28, pero antes quiero darle un poquito de contexto de lo que estaba pasando aquí. No quiero que olvidemos que en ese momento Babilonia era el imperio del momento. Siempre en la historia de la humanidad ha existido un imperio o un reino que sobresale por encima de otros, como Roma, Grecia, el Imperio Bizantino y así. Entonces, en este caso,
Nabucodonosor era el super mega conquistador del momento y digamos que estaba un poco engreído con todo lo que había logrado, entre comillas, y justo lo más impresionante de esta historia es que ya le había recibido una advertencia con respecto a eso. Así que vamos a leer el pasaje y ver qué pasó con Nabucodonosor. Y leemos a partir del versículo 28 que dice: todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después de haber recibido esta advertencia, énfasis añadido mío, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara: el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Así como estos versículos que estamos aquí, ya vemos que a Dios no les gustan los soberbios, ni los altivos, ni mucho menos los que se creen perfectos. Otra de las cosas que conlleva el ser perfeccionista es que te vuelves hiper mega crítico. Todo lo que no pasa por mi filtro entonces está mal, porque hey, no olvides, yo soy el estándar. Esa hipercrítica, ¿sabes qué? Esconde una falsa humildad muchas veces, porque decimos: ay, sí, todo para la gloria de Dios. Pero en nuestro corazón queremos también la gloria. Cargamos un cartel que dice: mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Y puede ser que desde mis capacidades hasta de la salvación misma, yo siento que yo necesito y que yo me la merezco y que por ende yo soy digna de ser salva. Yo soy digna de merecerme la salvación. Y muchas veces cuando vivimos de esa manera, lo que somos es que somos como ese fariseo de la parábola que oraba, como nos decía Jesús en Lucas 18. Yo quiero que vayamos allá un momento. Dice Lucas 18, a partir del versículo 9, dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Tristemente, cuando abrazamos el perfeccionismo, muchas veces nos llegamos a creer que estamos por encima de los demás y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida que en otro tiempo nosotras también éramos hijas de las tinieblas. ¿Y sabes qué? No te olvides nunca que lo que tienes y que lo que eres es por pura gracia y por pura misericordia de Dios. No miremos a los demás por debajo de nosotros, que no se nos olvide nunca de dónde es que fuimos sacadas y por pura gracia es que estamos aquí. Pero ¿sabes qué? Además de lo feo que eso luce para los demás, o sea, para las personas de afuera, para las personas que comparten contigo, las personas que tienen que lidiar con esa actitud que no representa a Cristo de ninguna manera, está también la amarga lucha que vives contigo misma. ¿Por qué? Porque cuando ves la realidad, ¿sabes qué?
Podrás engañar a cuanta persona te cruce por enfrente, a tus compañeros de estudio o del trabajo o hasta de aquellos que te siguen en redes sociales. Pero ¿sabes qué? Ni a Dios ni a ti misma te puedes engañar. Esta lucha que vas a tener contigo viene cuando te das cuenta que tú no eres capaz de gozarte con el triunfo del otro, cuando no puedes reconocerle algo a los demás, cuando te cuesta otorgar gracia a los otros, cuando te cuesta ver que eso pudo hacerse un proyecto o lo que sea y quedó bien. Pero en tu perfeccionismo siempre le encuentras algo que criticarle. Pero ¿sabes también qué va a pasar? Cuando fracasas en algo, porque por si no lo sabías, te va a pasar. Vas a fracasar y vas a fracasar muchas veces y muchas veces no vas a hacer las cosas acorde a ese estándar en tu mente que has creado. Porque el ser perfeccionista, ¿sabes qué? Es la mejor receta para que te conviertas en una idólatra de ti misma, de tus logros y de esa falsa idea que tienes de cómo deben ser las cosas. ¿Y sabes qué? En esa búsqueda constante nunca tendrás paz, porque vivirás constantemente queriendo estar a la altura de un estándar que tú misma creaste y que es totalmente falso. Recuerdo una vez a alguien muy amada por mí, una mujer a quien quiero mucho, quien estuvo varios meses ayudándome en consejería. Me dijo una vez: date el permiso de equivocarte, hazlo de manera intencional. Honestamente yo pensé que ella se estaba volviendo loca cuando me dijo eso, pero créeme que me sirvió de mucho y hoy por hoy me lo recuerdo de vez en cuando y me repito y me digo a mí misma: no eres perfecta, Cristo sí lo es. Nadie es imprescindible. Nadie está por encima de nadie. Y por más perfecta que quieras ser o que quieras aparentar ser, eso nunca va a hacer que Dios te ame más o que te ame menos. El amor de Dios por ti no está basado en tus méritos ni en el performance, como se dice en inglés. Y a mí me encantó que la semana pasada Mónica nos hablaba sobre las riquezas que podemos encontrar en el libro de Efesios. Y no te puedes imaginar lo que en mi vida hizo, y a mi alma sobre todo, el poder profundizar en estas verdades del libro de Efesios. El saber que fue la obra de Cristo en la cruz que me hizo acepta delante del Padre. En ese momento, a partir de ese momento yo dejé de luchar con querer ser perfecta delante de Dios. Porque mis fuerzas, ¿por qué? Porque ya yo lo soy en Cristo. Los méritos de Cristo me fueron imputados a mí. Ya no tengo que hacer más nada, porque el que es verdaderamente perfecto murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que ahora tú y yo podamos verdaderamente decir que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Esas verdades me ayudaron a liberarme a mí y a los demás también de tener que ser perfectos. El enemigo es el que nos hace creer que existe lo perfecto. La carrera perfecta para ti, el trabajo perfecto para ti, la pareja perfecta para ti, la casa perfecta para ti, el carro perfecto para ti, la ropa perfecta para ti, la dieta perfecta para ti, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero ¿estás viendo el patrón? Todo gira en torno a ti, lo perfecto para ti, lo que te conviene a ti. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con la realidad de que no es para nosotras, sino es para la gloria de Dios. Y no de la boca para afuera, en serio, todo para la gloria de Dios. Cuando entendemos de verdad de que no se trata de nosotras y que yo no soy nada más que un simple punto dentro de este cuadro maravilloso que Dios está pintando, que es para cumplir su propósito, eso me ubica de una vez en el lugar que me corresponde. Siervo inútil y trapo de inmundicia. El perfeccionismo es idolatría, simple y llanamente. Y por ende es pecado. Vivimos en una época en donde lo que vale es el lucir perfecta. Por eso todas las aplicaciones del celular que son populares son de filtros y cosas que para, como dice la publicidad, luzcas perfecta. Hacer eso es mentir y proyectar una imagen que no es la realidad. Te lleva a vivir en una realidad que no es cierta y empiezas a caer en una espiral hacia abajo
donde lo único que vas a encontrar es dolor, frustración y amargura. Y eso te hace ser esclava de ese perfeccionismo. Y no olvides que a libertad te ha llamado Cristo. Ojo, es bueno hacer las cosas bien, lo mejor que tú puedas, pero nunca pensando o creyendo que eres perfecta. La Biblia nos dice que debemos considerar a los demás como por encima de nosotros o como más que nosotros. Nos llama a ser humildes, nos llama a servirnos los unos a los otros, nos llama a tener una mentalidad de reino, es decir, enfocadas a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, no a proclamar mis virtudes. Proverbios 27:2 nos dice que te alabe el extraño y no tu boca, el extranjero y no tus labios. No andes proclamando lo buena que eres o lo perfecta que eres, porque recuerda, no hay nadie bueno, solo Cristo. Otra cosa que hace el perfeccionismo es que no nos deja disfrutar lo que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay áreas que mejorar, entre comillas. El perfeccionismo nunca se sacia. Cuando desarrollamos esa actitud siendo jóvenes o hasta desde niños y no lo identificamos, podemos llevar todo esto a otras esferas de nuestras vidas, al trabajo, a los estudios y en algún momento si te casas, si tienes hijos, lamentablemente ellos serán el foco de tu pecado, ya que los vas a obligar a vivir acorde a tus estándares, que por cierto, nunca lograrán llenar. Entonces, esa vida será una vida muy miserable, por lo cual nunca entonces podrán darle gloria a Dios. Pablo nos enseña todo lo contrario. ¿Y sabes qué? Que si revisamos el currículum de Pablo, no había nadie que se le comparara en términos humanos en cuanto a todo lo que había logrado en sus propios méritos. ¿Y qué nos dice? Lo tengo todo por basura. La palabra que utilizó fue estiércol, es decir, eso no sirvió de nada en lo absoluto. Al contrario, es este mismo hombre el que luego nos dice que el Señor le mostró que su poder, el poder de Dios, se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Esa verdad para una persona perfeccionista es como el emoji que se le revienta la cabeza. No le es posible asimilar. ¿Por qué? Porque, mis queridas, la vida cristiana es totalmente diferente a cómo el mundo se mueve, a cómo el mundo nos dice que debemos vivir. Nosotras no vivimos bajo los estándares de este mundo, sino bajo los estándares del reino de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que el que quiera ser grande debe hacerse pequeño, que hay que servir al otro, no servirnos a nosotras mismas. Por ende, no busques tu propio reino, sino busca el reino de Dios. Así que a ti, joven, que estás en esta etapa de tú establecer metas, sueños, anhelos, trata de que cada uno de ellos sean filtrados por la palabra de Dios. No te creas la mentira del mundo. Recuerda, nadie es perfecto, ni tú, ni tu familia, ni tu perro, ni tu gato, ni tu iglesia, ni tu pastor. Nadie, solo Cristo. Cuando comenzamos a entender esto, vamos a empezar a tratar a los demás de la manera que es digna de una creyente. Comienza a poner tus estándares acorde a los estándares de la palabra de Dios. Busca lo que Dios dice. A mí me gusta que en la parábola de los talentos me llama mucho la atención lo que el Señor les dice en el versículo 21. Dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y fíjate que Él no dice siervo perfecto, sino siervo fiel. Nuestro llamado es a ser fiel hasta el final, no perfectas hasta el final. Dios no espera de nosotras perfección, sino obediencia, santidad y fidelidad. Y aún para vivir de esa manera, aún para esas cosas, necesitamos cada día de Él. Porque por mí misma y por ti misma nunca podremos hacerlo. ¿Te das cuenta? Necesitamos de Cristo para todo. Necesitamos recordarnos el Evangelio. Yo soy una pecadora y yo necesito un Salvador. Necesito de su perdón cada
día de mi vida. Hoy hay veces que todavía lucho con ese deseo de poner a la gente o las cosas en mi estándar. Y esos son los momentos en que yo necesito volver y recordarme las verdades de la palabra de Dios. Recordarme la gracia que he recibido y por ende debo extender siempre. Mis amadas jóvenes, que podamos vivir a la altura del estándar de Cristo, donde su yugo es fácil y su carga es ligera. Así que si tú has luchado con el perfeccionismo o estás luchando con el perfeccionismo en tu vida, si has visto que tus expectativas realmente son irreales, yo te animo a que vengas a los pies de la cruz y confieses hoy tu pecado, que decidas dejar todo ese bagaje que estás cargando en la cruz y que empieces a disfrutar de vivir en la plenitud, la abundancia y la libertad que ofrece Cristo. Así que bendiciones para cada una de ustedes y un abrazo para cada una de ustedes. Amén, amén, amén. Me quedo con esa frase. No soy perfecta, Cristo sí lo es y eso es suficiente. Él es suficiente. Mantén esa verdad cerca de tu corazón y responde a ella por la fe. Cree que Cristo es lo suficientemente poderoso como para producir en ti ese fruto que le agrada. Descansa en las verdades del Evangelio y responde en obediencia. Este episodio me encantó, pero no lo dejes ahí, ponlo en práctica y responde a Dios de acuerdo a la convicción que Él te haya dado hoy. Dios te bendiga y la semana que viene venimos con un resumen. O sea, imagínate que será una sobredosis de verdad, porque traemos un resumen de todas las verdades que hemos escuchado en esta serie, mensajes urgentes para ti. Así que no te la pierdas. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.